El análisis y datos de las dimensiones propuestas para monitorear todo lo que los efectos que trae la pandemia en nuestro país alertó sobre un alza en los nuevos casos. 6 regiones han presentado incrementos significativos en su carga en relación a la semana anterior y la ocupación de camas UCI es de un 91,5%, por lo que señalan desde el equipo que hay un retroceso en la contención de la pandemia. Para analizar este informe estamos junto a Mauricio Lima, investigador y académico de la Pontificia Universidad Católica. Muy buenos días. Buenos días, Flavia, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias, Mauricio. Consultarte primero cuáles son los primeros resultados y los más importantes que arroja este informe. Bueno, lo más importante creo es un pequeño retroceso en las mejorías que se estaban notando en las últimas 2 semanas en la transmisión y en la carga de infectados activos, luego de un proceso de crecimiento que continuo, yo creo que desde noviembre en adelante, se intensificó a finales de diciembre, se estabilizó sobre principio de enero y fue declinando hacia finales de enero, principio de febrero, y ahora volvió a crecer, sobre todo en algunas regiones, la transmisión y la carga de infectados. ¿Hay algo que pueda explicar que estas cifras hayan aumentado? Por ejemplo, que algunas comunas hayan pasado de fase, por ejemplo. ¿A qué se puede atribuir el aumento en estos números? A ver, el tema en general, la contención de una epidemia de este tipo es bien complicado. Los procesos de cambio cultural y de movilidad son difíciles de tener controlados en forma así constante, ¿no? Entonces es normal pensar que en una situación como la que vivimos a lo largo del año, lo cual la transmisión se descontroló en algún momento y luego se fue conteniendo, existan estos episodios de avances y luego retrocesos, ¿no? Dentro de ciertos márgenes. Es algo que hay que acostumbrarse, va a ir pasando porque es difícil de mantener la presión sobre el sistema en forma constante, ¿no? Y que todas las variables que dicen relación sobre la transmisión y la dinámica de los contagios se mantenga de alguna forma constante o siempre en retroceso. Va a haber estos eventos. Claro, Mauricio, también, claro, estamos hablando de la situación país y cómo ha sido esta situación y el informe en relación a Chile, pero hay 6 regiones que han visto frenado la baja en sus casos, han ido aumentando. ¿Cuál es la situación de estas 6 regiones? ¿Cuáles son? ¿Y qué llamado también se les puede hacer a estas zonas para evitar que los números se sigan disparando? A ver, las regiones que presentaron, hay como 2 focos de incremento en la transmisión. Uno es en el norte y es Arica, Parinacota, Tarapacá, Atacama, básicamente, y en el sur, a ver, creo que es Ñuble, Araucanía, Los Ríos y algo de Biobío. O sea, hay un foco ahí y otro foco en el norte. El llamado siempre es un poco el mismo, ¿no? Entonces, los procesos, la transmisión es básicamente 2 procesos fundamentales, que es el número de contactos que una persona tiene por día y la probabilidad de infectarse si uno de esos contactos está infectado. O sea, entonces, por un lado está el tema de la movilidad y el número de personas con lo cual uno se relaciona en forma diaria, tratar de, dentro de lo posible, todas las personas que puedan bajar ese número de personas con lo cual uno se contacta, y después el tema de reducir la probabilidad de infectarse, que es el cuidado personal, o sea, el uso de mascarilla, lavado de manos. Entonces, yo creo que ese es el llamado. Todavía falta un trecho y por lo tanto es necesario seguir presionando sobre los cambios culturales que hemos implementado como población en todo este año, ¿no? Mauricio, No bajar la guardia. claro, hay
¿hay alguna dificultad en poder contener estos casos y evitar que la pandemia se siga extendiendo? Y si consideras que existe esa dificultad, ¿en qué se puede notar y qué también se puede mejorar para evitar que estos números sigan aumentando y de cierta forma poder mantener dentro de los márgenes controlado, entre comillas, claramente lo que ha sido los contagios de COVID? Y bueno, como te decía, en general hay una serie de elementos que hacen complicado el control de esta epidemia luego de que uno alcanza cierto nivel de infectados activos, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido desde que hubo ese gran pic, sobre todo acá en la región metropolitana en mayo, junio, y luego tenemos un país muy, muy heterogéneo, muy diverso, muy extendido, por lo tanto, ha ocurrido que hay como varias epidemias dentro de todo el país, ¿no? Diferentes patrones. Y eso hace complicado la contención la palabra es esa, contención. Si uno no hiciera nada, se contagiaría casi el 60% de la población. Imagínate lo que eso implica en términos de muertes y colapso hospitalario. Por lo tanto, lo que se ha hecho todo este año ha sido realmente una lucha de contención a nivel de autoridades y a nivel de la población, con un cambio cultural tremendo y con costos también altísimos en términos de estrés y costos sociales, socioeconómicos y sociales, ¿no? Pero no hay mucho más que seguir reduciendo los contactos y el uso de cuidado personal hasta que el proceso de vacunación que está implementándose siga avanzando y empecemos primero a bajar la carga hospitalaria y el número de casos graves y hospitalizaciones, y luego empezar a cortar la transmisión. Mauricio, durante estas últimas horas también conocimos que, bueno, se está llevando a cabo el proceso de vacunación, pero también más de 30.000 personas que no pertenecen a los grupos de vacunación que establece el calendario, que no son de grupos de riesgo, ya han recibido la dosis de la vacuna. Es un número importante en consideración de que se está haciendo este proceso y este calendario de forma paulatina, con los adultos mayores al principio, después se busca sumar a los enfermos crónicos y así. ¿Cómo afecta o cómo deja de contribuir que más de 30.000 personas que no les correspondía vacunarse ahora se vacunen, en desmedro quizás de que esas dosis les podrían haber llegado a otras personas que les corresponde por calendario, teniendo en consideración también que algunas comunas incluso dicen que faltan dosis? Entonces, ¿cómo este número de personas que no se debieran haber vacunado influye o puede llegar a influir en los números de la pandemia, en el incremento de los casos? ¿Tiene un impacto? No sabría decirte. En general, estamos hablando de números, o sea, cuando uno habla cuál es la porcentaje de población que uno necesita vacunar, estamos pensando en un 50%, 60% de la población. Estamos hablando de casi 10 millones de personas vacunadas para poder cortar la transmisión. Por lo tanto, desde ese punto de vista, si me decís 30.000, no es mucho, pero está la implicancia de quienes están dejando de recibir esas dosis. Yo qué sé, es discutible, sin lugar a dudas, es un tema, pero ahí ya es un tema operativo de cómo se implementa una política que está bien pensada, pero que en el fondo a veces pasan estas cosas, ¿no? De ciertas irregularidades o descontrol o cambios de calendarización. No sé, ahí no te sabría mucho qué decir. En términos de números así, los números que se necesitan son bastante más contundentes que 30.000 como para pensar en efectos, digamos, a nivel de transmisión de la epidemia. Mauricio, y hablando de números también, parte de lo que refleja este informe en relación a la trazabilidad, ¿se ha podido manejar eso según el reporte que ustedes hacen? ¿Todavía estamos al debe en el manejo de la trazabilidad en nuestro país? La trazabilidad ha sido un problema desde el inicio para Chile, ¿no?
ha sido un tema. En todo este transcurso de la epidemia no hemos logrado tener valores de trazabilidad relativamente buenos que nos permitan estar más seguros con la localización y el seguimiento y el trazado de los infectados y sus contactos. Pero ahí yo creo que hay también un tema que tiene mucho que ver con la estructura, es un problema bien sistémico, estructural, quizás más que un problema particular de ciertas implementaciones o ciertas medidas tomadas por las autoridades. Hay un poco de todo, pero sobre todo hay un tema estructural, quizás del sistema de salud, de la heterogeneidad y los diferentes tipos de acceso a la atención primaria y a un montón de otros temas que tienen que ver con la estructura y las redes de relacionamiento a nivel de la estructura social, económica y geográfica del país. Me parece que eso ha atentado un poco para poder tener mejores indicadores de trazabilidad, más que políticas en particular. Mauricio, también dentro de esta campaña de vacunación se ha dicho que gran parte de los objetivos también es poder descongestionar la situación hospitalaria, que se espera también poder llegar cuando gran parte de la población esté vacunada. Pero actualmente el informe que ustedes preparan también habla precisamente de la situación hospitalaria, donde los números no son muy positivos. Si nos pudieras contar un poco de qué arroja este informe sobre la situación hospitalaria y si hay que poner más ojo ahí, empezar a preocuparnos, seguir haciendo el llamado a las personas a cuidarse para también conocer esta situación hospitalaria y cómo se ha ido desarrollando o empeorando quizás también en los últimos días. Sí, mira, el tema en general, vos tenés en el desarrollo de la transmisión como cierta secuencia de eventos, ¿no? Primero, uno detecta el incremento en la transmisión, el número reproductivo básico, o sea, el número de personas que infecta un infectado durante su enfermedad. Luego eso se traslada o se traduce en la carga de infectados, en el número de infectados activos, y eso ocurre como 7, 10 días después que empieza a incrementarse la transmisión. Y luego, como a los 7 o 10 días, se empieza a notar el incremento en la carga hospitalaria, ¿no? Porque hay toda una secuencia de eventos dinámicos y biológicos que son los que producen la carga de personas graves o que requieren hospitalización. Por lo tanto, un poco lo que estamos viendo ahora es el reflejo de lo que pasó hace 15, 20 días atrás en términos de transmisión. Por lo tanto, de alguna forma, este incremento en la carga hospitalaria es producto de lo que pasó entre finales de diciembre y mediados de enero, ese incremento que hubo en la transmisión. Entonces, hubo una baja, una contención y una baja sobre finales de enero, principios de febrero, que yo creo que se debiera ir detectando en las próximas semanas. De hecho, el crecimiento en la hospitalización fue negativo en esta semana. O sea, hay una señal de que está empezando a declinar y eso es alentador. Y asociado, todavía falta, pero lo que uno espera es que el proceso de vacunación, sobre todo en la tercera edad y en los grupos de riesgo, vaya descomprimiendo el sistema de salud en los próximos meses. Perfecto, muchas gracias Mauricio por conversar con nosotros, investigador de la Universidad Católica, sobre este informe. Muy buenos días. Buenos días a vos y gracias a ustedes. Y seguimos revisando